buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos que nos acompañan a través de la página de Facebook de Fe y Alegría Ecuador a este nuevo encuentro de Diálogo de Saberes 2.0. Detrás de cámara nos acompaña Víctor Atauzupa, de la Oficina de Comunicación de Fe y Alegría Ecuador, y Leonardo Yumikinga, del proyecto Tecnología para la Inclusión. Mi nombre es Jaime Sarmiento y tengo el gusto de presentar este espacio Diálogo de Saberes 2.0, que es un encuentro virtual desarrollado por iniciativa del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría Ecuador. En esta ocasión, el equipo del proyecto Tecnología para la Inclusión y la Oficina de Comunicación se han unido para convocar a este encuentro virtual Diálogo de Saberes 2.0 y proponer un intercambio de ideas, de experiencias y de conocimiento en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. ¿Cómo avanzar hacia una sociedad más inclusiva para las personas con autismo? Es el tema de hoy. Y para eso, la tarde de este miércoles 4 de abril, damos la bienvenida y agradecemos la presencia de María de Lourdes Ortega, de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo del Ecuador, APADA, y a Catalina López, directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Diálogo de Saberes es un espacio que busca generar justamente ese encuentro, ese debate, esa crítica propositiva en torno a temáticas sociales, educativas, que nos permitan revisar nuestras prácticas y proponer mejoras en pro de la comunidad educativa que soñamos. Damos la bienvenida también y agradecemos, aunque no están frente a nuestra pantalla, a quienes nos acompañan de la Unidad Educativa Emaús, de Fe y Alegría, y a familias de la Asociación APADA, que comparten este espacio de diálogo en una sala contigua aquí al Centro de Producción de Fe y Alegría. Les damos la bienvenida a todas y a todos de las regionales, de las diferentes oficinas de Fe y Alegría, y a todos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Un especial saludo a la Regional Sur, a Guayaquil, que nos acompaña, y a todos quienes se van sumando a este espacio de diálogo. Gracias por su tiempo y sus aportes a este espacio. Antes de entrar en nuestro tema central, queremos proporcionar a la audiencia que nos acompaña algunas indicaciones sobre Diálogo de Saberes 2.0. Estamos transmitiendo en vivo en el Centro de Producción de Fe y Alegría, en la página de Facebook de Fe y Alegría Ecuador, y quienes deseen pueden compartir este espacio de transmisión con amigos, familiares, cualquiera que esté interesado en este espacio. Pueden enviarnos también sus inquietudes, sus aportes, reflexiones a través de la opción de comentarios ubicado a la derecha de su pantalla. Nuestro compañero Víctor Atauzupa, de la Oficina de Comunicación, dará lectura a sus aportes, a sus comentarios, lo que motivará a su vez el diálogo con nuestras invitadas. María de Lourdes, Catalina, gracias por acompañarnos. Empecemos este encuentro, y el eslogan de este Día Internacional de Concienciación es: rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible. Empecemos por la denominación. ¿Qué términos debemos usar? ¿Qué términos debemos desterrar para poder referirnos a este tema? Desterrar primero el término de enfermedad y de trastorno. Y con Catalina pues estamos de acuerdo en que es una neurodiversidad. Esos son los términos que debemos sacar del lenguaje para poder referirnos adecuadamente. Es importante quienes nos acompañan también, para que incluso en sus preguntas vayan ejercitando, no usar el término enfermedad y tampoco trastorno. Muy bien. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Dónde conducimos el uso del lenguaje adecuadamente? ¿Cómo debemos referirnos? Como decía María de Lourdes, nosotros apoyamos a las asociaciones de personas autistas que se autodenominan como personas neurodiversas. Entonces, nosotros estamos trabajando en Ecuador para que la población en realidad sepa qué es el autismo.
esta nueva forma de ver la realidad, esta forma nueva de ver el mundo que no es enfermedad. Muy bien, es importante saber cómo debemos referirnos para incluso desde el inicio hacer uso adecuado. Entonces, neurodiversidad, este término que tal vez necesita un poco más de profundizar, ¿qué implica este tema de neurodiversidad? Este término empieza a usarse más o menos desde los años 80 por Judy Singer, que es una persona que tiene 2 hijos con autismo, y ella empieza a comprender, no solamente a través del estudio, sino a través de la vida con sus hijos y su vida personal, que lo que significaba el autismo era una percepción distinta de la realidad, una percepción distinta de lo sensorial, una forma distinta de comunicación. Solo estamos muy acostumbrados a comunicarnos a través de palabras. Y estas palabras muchas veces están cargadas de vacío de significado. Si yo digo una palabra, el otro me comprende, pero en realidad comprende la palabra, pero no acuerda en las concepciones. En el caso de la persona con autismo, ella se comunica, a muchos de ellos se comunican solamente corporalmente. Muchos de ellos no desarrollan lenguaje oral, pero no quiere decir que no comprendan, no quiere decir que no entiendan lo que se les está diciendo, sino que tienen una manera distinta de comunicarse. Algunos son netamente sensoriales. Entonces, nos pone frente a una situación, yo creo que la neurodiversidad, en realidad, yo considero que todos somos neurodiversos. Solamente que hemos acuñado el término de normalidad o neurotípico para decir repetidos. Pero si aquí hiciéramos un mapeo cerebral, nosotros nos diéramos cuenta que cada uno de nosotros ve la realidad de distinta manera. Solamente que hemos llegado a convenciones universales que nos permiten decir, este es un mantel. La persona autista, en cambio, decide que esto no es un mantel. Quiere llamarlo de distinta manera. ¿Y por qué lo llama así? Yo creo que lo llama a través, por experiencias asociativas, porque ellos asocian muchísimo. Y entonces ellos se dirigen a las cosas con este tipo de apelativo, que le da. Otros, en cambio, se relacionan nomás a través de propagandas, de un lenguaje que uno dice, repiten canciones, repiten publicidades, repiten propagandas, repiten partes exactas de películas, pero si uno empieza a darse cuenta del desarrollo integral infantil, en la primera etapa de la infancia, los niños que no tienen todavía desarrollado un montón de procesos, ellos se repiten constantemente partes de películas. Solamente que eso cambia este proceso. En el niño con autismo, en cambio, hay muchos de ellos que en cambio van a utilizar, conocemos hasta chicos de 30 años que todavía se van a comunicar de esa manera. Lo que nos lleva a una cuestión que es un problema actualmente en la sociedad, pero que en realidad no tendría que ser un problema. El hecho de poder entrar en la otra persona para comprender qué es lo que me quiso decir. En cambio, cuando uno está con un neurotípico, con una persona que teóricamente es igual a mí, que teóricamente soy neurotípica, yo digo una palabra, me debe entender, pero tal vez en realidad la concepción fue distinta. Entonces, estamos frente a personas que perciben así la realidad y que son cada uno distinto al otro. Coincidencialmente también nosotros somos uno distinto al otro, pero bueno, estamos acostumbrados a responder más matemáticamente. Entonces, eso se puede decir que es la neurodiversidad, esta forma de ver, de percibir, de sentir, de comunicarse con el mundo. Diversidad es un término muy familiar también para Fe y Alegría en el ámbito educativo, y tal vez tiene que ver también con esa denominación del espectro autista. ¿Sí? ¿Qué entendemos por el espectro autista? Exactamente eso, que va de un color claro a un oscuro, y en el medio tenemos una gama de mezclas y ninguno se parece a otro, y por eso la diversidad. El problema es
intentar hacer un perfil de una persona con autismo, intentar fijar un tratamiento, un esquema, y eso no hay. Cada uno es distinto, cada uno es diverso e incluso no se parecen en nada el uno al otro, y tampoco porque uno quizás haya desarrollado la sociabilidad deja de ser persona con autismo, o porque vea aparentemente a los ojos, tampoco se puede decir que por eso deja de tener autismo. Es bien complejo el tratamiento y el diagnóstico, y como padres preferimos dejar eso a los profesionales. Okay. ¿Y cómo se siente a nivel de la sociedad civil y de lo que han podido compartir también con las personas, que se les ubique regularmente dentro de una denominación de la discapacidad, ¿sí? Como una persona con discapacidad? He escuchado que, por ejemplo, los ubican dentro del gran grupo de personas con discapacidad psicosocial, incluso algunos han sido diagnosticados como dentro de la discapacidad mental. ¿Cuál es un poco la ubicación en ese sentido de la categoría de discapacidad? Claro, bueno, el tener esta denominación de discapacidad les hace objeto de derechos, ¿no? Les hace sujeto de derechos, que ellos puedan exigir derechos, porque al fin y al cabo son una minoría que necesita apoyo, y lamentablemente un carnet de discapacidad es el único modo en el cual se puede exigir. No estamos totalmente de acuerdo pues con esto del psicosocial, pero ya es un avance a lo que era mental, porque sí se convierte en una limitación para ellos. Tienen limitación a veces en cuanto a acceder a licencias, o pongamos el momento en que haya un juicio de tenencia, se va a dudar de la capacidad de una persona con discapacidad psicosocial o mental, pensando que no es capaz de criar a un hijo, y es por eso que muchos adultos se rehúsan a sacar un carnet. Sí estamos caminando pues con Catalina y con la academia ante una mejor denominación que especifique las necesidades de las personas con autismo, hablando de una discapacidad comunicacional, vincular, sensorial, y algo que los defina más como ellos. Originalmente pensamos que lo psicosocial iba a ser solo para las personas con autismo, y lo pensamos un logro, pero el momento en que a todos los de discapacidad mental pasamos a ser psicosocial, pues acabamos en lo mismo. Entonces, por un lado, la categoría de discapacidad es un instrumento creado socialmente para alcanzar derechos, ¿no? Para reivindicar una situación que ha sido perjudicial para un grupo minoritario, ¿sí? Porque la sociedad no atiende justamente esa diversidad, pero por otro lado no existe, digamos, un camino recorrido que permita alcanzar ese nivel de sensibilidad y de conocimiento que necesita la sociedad para entender a profundidad qué es la... Exactamente, por eso es el Día de la Concienciación del Autismo, y creo que ninguna otra condición lo tiene, porque se trata de conciencia alrededor de todo lo que es el autismo, y también de la capacidad de los papás de explicar a los hijos, ¿no? Yo a mi hijo pues sí le dije, mira, no quiere decir que eres una persona que no tiene capacidades, pero al igual que una persona, quizás una persona afro, una persona refugiada, necesita algo que le proteja, que le ayude, que lamentablemente sensibilice al medio educativo. Hay veces que si no tiene un carnet no le hacen adaptaciones, si no tiene un carnet no puede conservar un trabajo. Sí son cosas que facilita un poco no es la solución, pero facilita bastante el trabajo. Vamos entrando con la invitación a quienes nos escuchan y nos siguen a que compartan sus inquietudes y sus aportes. Vamos entrando ahora en una siguiente etapa y vamos a hablar ya un poco del tema más personal. ¿Cómo fue nuestro encuentro con el autismo? ¿Sí? ¿En qué estamos trabajando? Y cómo hemos vivido, ¿no? de cerca la relación con las personas con autismo. Bueno, yo, gracias a mi hijo, soy otra persona. No soy quienes me hubieran conocido a mí en el colegio, pues yo calladita, pasaba desapercibida y yo creo que mi hijo sacó lo mejor de mí.
no sería igual si él no estuviera en mi vida. Me cambió a mí. Yo soy no solo el amor que le tengo a él, amo a la persona que yo soy gracias a él. Y no solo a él, gracias a él yo he conocido a chicos maravillosos, a adultos, a mamás, a mujeres luchadoras a quienes le dijeron su hijo no va a caminar, no va a hablar, y no, él ni se le nota que tiene autismo, o mamás con las que me topaba en la consulta y a veces no eran, incluso no tenían autismo, tenían niños con otras síndrome de Down o parálisis cerebral, y yo veía a los niños saltando, brincando, y la mamá decía, tiene parálisis cerebral, y yo decía, ¿qué mamá? ¿Qué hay detrás? Y hoy tuvimos una charla en el hospital militar y yo les decía, no limiten la capacidad de las mamás, ellas pueden hacer milagros. Y también tuvimos un encuentro un poco doloroso con una abuelita, porque aún se sigue usando, y el médico que diagnosticó a su nieto le había dicho, su nieto tiene autismo, tiene una enfermedad incurable. Y la señora pues se echó a llorar y obviamente llegó hecha un llanto. ¿De qué edad? Tiene 2 años y medio el niño. Pero la señora, obviamente si a mí me dicen así, pues también, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo, estaba desconsolada, desesperada. Apelar a que los médicos también tengan en cuenta calidez, el modo en el que se dice, por el total desconocimiento que hay de eso. Y así fuiste vinculándote y generando un espacio de participación de las familias. ¿Cómo nazco yo? Yo nazco originalmente como Asperger Quito. En la consulta de la doctora que le diagnosticó a mi hijo a los 10 años. Y bueno, mi hijo era el mayor, porque a la mayoría los diagnostican a los 5 o 6, desde los 3, 4, 5, 6 años. Y me dijo si yo podía ir a conversar con otra mamita que acababa de recibir el diagnóstico y tenía un niño de 5 o 6 años. Y yo dije que no había problema. Entonces fui a la sala de espera mientras ella le atendía a su hijo y fue bastante gratificante para ella, tranquilizante. Me preguntó sobre mi hijo estaba en la escuela regular, en el nivel que le correspondía, hacía deporte. Y de verle comer a mi hijo, pues ella se tranquilizó bastante. Luego me pidió que converse con otra mamá y con otra. Luego ya fuimos un grupo. Luego ella me dijo, la psicóloga, ¿qué les parece si hacemos un grupo y hacemos una charla de qué es el autismo y capacitamos a papás? Y nosotros pues no sabíamos nada, así es que felices. Luego nos daban tips, incluso para los cuidadores. Y seguí creciendo un poco como Asperger Quito y el apoyo del CRIE, cuando en un encuentro que se hace en el Hotel Quito, que era promovido en esa época por la CETEDIS, y un encuentro con el grupo de APADA, que estaban constituyéndose. Y bueno, yo ya había tenido mi acercamiento, tenía algunas personas ya en Asperger, y al sentarnos a conversar y al compartir un taller de pintura con los chicos y que yo invité, el taller era para chicos Asperger y yo invito a chicos que vengan con autismo y en el taller no había diferencia. Y yo les decía a las mamás, distingan cuál tiene autismo y no se daban cuenta cuál tenía autismo. Y así nos pasa en la realidad y aunque están aún en pelea entre los que están a favor del DSM-4 y el DSM-5, cuando los junto, DSM-4 y DSM-5, ¿a qué se refiere? Son los manuales con los que se diagnostica y en el uno pues se toma en cuenta aún el Asperger y en el otro ya no. Pero al unirlos no hay diferencia. Nos hemos dado cuenta con las mamás que es igual, que es cuestión de funcionalidad, que a veces es cuestión del momento en el que se hace la evaluación. Si el niño no habló en todo el momento de la evaluación, pues tendrá un diagnóstico de un autismo más severo. Pero posiblemente en su casa habla todo el tiempo y no quiso hablar en la consulta. Vamos a hablar del diagnóstico, que es un tema muy, muy interesante, pero antes conversemos con Catalina sobre su encuentro con el autismo y qué estás haciendo ahora, en qué estás colaborando. Yo estaba por iniciar la universidad, me estaba por inscribir en medicina y de mi colegio nos llevaron a visitar una institución de niños especiales.
Y ahí por primera vez vi un niño que se movía, tenía movimientos repetitivos y decía yayo, 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 y nadie le hacía caso. Entonces yo insistí, terminaba el colegio, así que todavía era pequeña, y el terapeuta no me hacía caso. Entonces al insistir tanto, le pusieron una medicación y le pusieron una camisa de fuerza. Estamos hablando de los 80, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, no puede ser. O sea, lo durmieron a esta criatura, todavía me acuerdo la carita de él. Y yo dije, tengo que estudiar algo para dar voz a los que no tienen voz. Dar voz a los que nadie los escucha. Entonces desde ese momento empecé a leer algo de autismo. Era muy poco, porque en los 80 todavía nadie hablaba de autismo, entonces era una cosa un poco complicada, tampoco el internet teníamos como ahora, así que era todo de libros, pero yo desde ese momento empecé a interesarme por la temática. Entonces elegí estudiar terapia del lenguaje, después estudié fonoaudiología, me fui a otros países y sobre todo en Argentina trabajé muchísimo en niños de un hospital. Y muchísimos tenían autismo, muchísimos. Estaba en el norte argentino, una localidad muy pobre, y esto me llevó también a otro tipo de relación con las personas autistas, porque, y ahora lo comprendo más haciendo investigación, cómo cambia la situación social también con el hecho de ser autista, no ser autista, cambia totalmente. Una persona tiene todas tal vez la ausencia de cosas, pero después también hay una calidad humana que es impresionante. Entonces, ahí tuve muchísimas experiencias, ya diagnosticando a niños desde el año y medio más. Era un centro de estimulación temprana, pero que funcionaba en el hospital de Resistencia de esta ciudad. Y ahí me dediqué a estudiar más, a ver qué hacer y cuál fue mi libro, más allá de los libros que compraba. Mi libro de estudio fueron los papás y los niños. Yo me he dado cuenta, y eso me he dado cuenta siempre en la vida profesional, que ya son varios años, que nosotros no escuchamos. Yo justo viendo una serie policial decía, ¿de dónde sacan para resolver los problemas? Del infiltrado, del el que manda, el informante. Y nosotros en las áreas de salud tenemos al informante frente a nosotros. Solamente que es más fuerte el poder que tenemos los profesionales, que creemos tener, que nos creemos medios dioses y creemos que nosotros vamos a definir esas cosas, cuando en realidad cada cosa es construida con el otro. Entonces, para llegar a este proceso, yo tenía que estudiar en el niño, tenía que estudiar en los papás, y ellos me enseñaban muchísimo. Me enseñaron muchísimo el coraje que tenían de no detenerse, porque si estamos hablando de, ya en ese momento estábamos ya en los años 90 y 2000, no se detenían, y no importaba si no tenían para comer, importaba qué es lo que teníamos, qué podíamos hacerlo. Y al ser una comunidad tan pobre, tampoco podíamos mandarles a hacer los estudios mega wow, ¿no? Que además también ahora en la investigación he visto que esos estudios mega wow se mandan a los que tienen plata, y a los que no tienen plata no se les manda, sin sopesar quién necesita, porque no es cuestión de condición social para mandarle los estudios, es cuestión de situación, ¿no? Entonces, a través de eso, con los padres empezamos a trabajar. Es mi forma, y le consta a Mario, yo no trabajo si no es con los papás, si no es con la comunidad, si no es con las personas autistas, no puedo trabajar porque es inútil. Yo tengo los primeros informantes frente a mí, ¿no? Entonces esto me empujó a trabajar, y pienso que pasaron muchos años, además de trabajar en este centro, como 10 años, también trabajaba para un programa del Banco Mundial donde nosotros teníamos que resolver problemas. Esas eran las MacGyver de la situación de infancia, era más o menos. Y ahí también encontrarme frente a la situación de muchos niños autistas, ya más grandecitos, ya no bebés, que no sabía qué hacer. Esa era, o sea, ahí se me acababan todas las herramientas.
todo lo que yo había estudiado y lo que me había preparado en ese momento, ya empecé a estudiar inclusive el doctorado, porque y busqué un doctorado no por estudiar el doctorado, sino porque yo quería profundizar en el sistema de comunicación. Yo decía, ya está la clave, la comunicación. Y entonces por eso empecé a estudiar el doctorado en Buenos Aires, porque dije, no, tengo que encontrar la forma. Y ahí también otro nuevo aprendizaje, que cuando hablamos de lenguaje pensamos en las palabras. Y justamente mi tesis doctoral se refiere al sistema del lenguaje, lo que significa el lenguaje interior, que de ese nadie habla, donde nosotros ahí tenemos la decisión de un montón de cosas, la forma de ver el mundo, el lenguaje comprensivo, que ahí sí vienen los códigos universales, después del lenguaje expresivo, que puede ser palabras, ¿no? Y este sistema que yo digo que es el que une, que es la comunicación. Pero comunicación entendida como común, o sea, en la parte relacional. También en mi vida cotidiana es una gimnasia, porque yo pienso que uno aprende a trabajar con alguien cuando eres capaz de en tu vida cotidiana seguir aplicando lo que hablas. Entonces yo no puedo hablar de una comunicación así si yo primero en mi vida cotidiana rompo relaciones. Y no es fácil. Entonces mi gimnasia de ese momento, la gimnasia más fuerte, fue decir, yo no me daba cuenta que cuando yo hablo con una persona y la persona me dice algo, yo estaba acostumbrada al sistema que nos enseñaban en la universidad, receptor, emisor, receptor, y no, nada que ver. O sea, porque yo estaba en el emisor, o sea, y eso me hicieron entrar las personas con autismo, de que yo tenía que entrar en ellos siendo capaz de no tener mis categorías, sino de entrar en ellos para descubrir qué categoría, qué es lo que me querían decir. Y hice una experiencia con uno de los chicos muy fuerte, porque él siempre hablaba de trenes. Tenía 2 años, hablaba de trenes, entonces todo el mundo le daba trenes. Entonces yo dije, no, aquí hay algo más que me está diciendo esta criatura, ¿no? Y bueno, fue muy largo el proceso que hicimos, y hasta ahora estoy en contacto, ya es grande y todavía no tiene lenguaje verbal. Y eso también es una cosa muy interesante. Cuando lo dejó de desarrollar, cuando empecé a investigar todo, me contaron que para el diagnóstico, estos papás, los dos eran comunicadores sociales, trabajaba uno en la televisión y otro en el Ministerio de Salud Pública, fueron a Buenos Aires, y al llegar al hospital donde tenían que hacerle todos los estudios, se pasaba por un montón de rieles de tren. Y este papá, el niño tenía 6 meses, este papá, cuando lo llevaba ahí, le dijeron ya lo que tenía autismo. El papá no entendía lo que era, solamente él recordaba que empezó a caminar cruzando las rieles de tren, y le decía, yo nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado. Entonces, claro, con esta historia yo dije, claro, entonces trenes significa o papá, o miedo, o inseguridad. Entonces cuando tuve el coraje, ya cuando una vez me volvió a repetir, el Nahuel se llama, Nahuel me volvió a decir tren, yo dije, ¿de qué tienes miedo? Entonces él me miró a los ojos como diciendo, wow, entendiste, algo entendiste. Entonces ahí yo desarrollé todo un proceso que ahora está detenido, un proceso de acompañamiento, de crear lo que yo denomino el diccionario personal. Entonces entré en un mundo, y esa es la experiencia cotidiana. Entro en un mundo donde no conozco. Entro en un mundo donde todo el tiempo solamente tengo que aprender. Entonces, para mí me es muy fácil relacionarme con las personas autistas, la verdad. Tenga lenguaje verbal o no tenga lenguaje verbal, porque soy capaz de en ese momento que no prevalezcan mis códigos. Y yo siempre digo, si eso lo aplicáramos en la vida cotidiana, no habría ni siquiera separaciones ni divorcios. Porque yo digo, el proceso autista de la pareja empieza después del primer año de casado. Porque uno dice una cosa y el otro entiende otra cosa. Nos vas dando ya tips de cómo irnos relacionando, sí, entonces con... Sí. Ahora, actualmente, ¿en qué estás vinculada? Ahora estoy netamente dedicada a la investigación, porque justamente nosotros hicimos un proceso que empezamos con CETEDIS
efectivamente, como decía María de Lourdes, hicimos un trabajo de una semana con padres y profesionales de todo el país. Hicimos ahí, armamos una línea de trabajo que obviamente, lamentablemente, cuando hay mucha plata, se traen muchos profesionales, muchos especialistas que después te sacan la plata y se van y no hacen nada. Entonces, pero nosotros rescatamos. No se genera aquí una capacidad, ¿no? Y acá sí hay la capacidad, pero nosotros con María de Lourdes teníamos bien guardada el trabajo arduo de esa semana y entonces dijimos, a ver, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? ¿Cómo los identificamos? Porque justamente para que sean sujetos de derecho necesitamos también llegar hasta la prevalencia para poder dar elementos al Estado para que haga este proceso, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo siempre quise volar y Dios siempre me dijo, tienes que aprender a gatear primero, entonces dije, no, primero los instrumentos. Entonces, ahora estamos trabajando, yo tenía mi consulta antes particular, pero después me dediqué ya daba clases en la universidad, pero me dediqué más, dije no, tengo que llegar a investigar para poder hacer este aporte al país, porque en realidad es lo que se necesita. Entonces esa es la primera cosa que nosotros pensamos, que tenemos que llegar hasta el proceso de prevalencia, es lo que nos hemos propuesto con la asociación civil, porque así nosotros podemos hacer un servicio también integral, ¿no? Y sobre todo también dejar esto en las instituciones públicas, que ese es nuestro gran interés. Y de verdad no se imaginan, yo sí tengo que agradecer el trabajo que estamos haciendo con las instituciones públicas. De verdad, es academia, sociedad civil y las organizaciones públicas somos compañeros de trabajo. Entonces, estamos en eso ahora, validando los instrumentos. Muy bien, vamos a hacer aquí un corte para que Víctor nos comparta dudas, inquietudes, aportes de quien nos acompaña. Sí. Muy buenas tardes, aquí tenemos algunas preguntas del público y comentarios también. En la línea de diagnóstico nos escribe Marilyn Cepeda Cabrera y dice: ¿cómo se debe apoyar a los padres que al recibir un diagnóstico por parte del médico, no les previene qué más va a venir a futuro? Luego Josilis Crespo comenta: ¿qué le sugiere a las familias que se encuentran en este momento en el proceso diagnóstico y están desesperadas por no entender esta condición y por las inconsistencias de los diferentes especialistas? Luego Gina Portalupi dice: el niño o niña con dificultades de comunicación necesita que los adultos les garanticen una mirada y una escucha verdadera, consciente, de verdadero interés por su subjetividad, que los ayude a conectarse. Creo que también estos comentarios y preguntas van en la línea que nos compartían, ¿no? Gracias. Muchas gracias a quienes nos han ayudado con esos aportes, porque nos permiten entrar en esto que hablamos hace un momento, el diagnóstico, ¿no? Cómo caracterizar este encuentro de las familias con el diagnóstico. ¿Qué son un poco las experiencias comunes que se tienen? Bueno, la primera sugerencia que yo sí les digo a las mamitas es: primero tienen que ir a terapia ellos, los papás. Necesitamos terapia los papás. Y los papás, bien, podemos ayudar a los hijos. Porque a veces el diagnóstico no es tan útil. No me es útil si al niño le dicen su hijo tiene autismo, no tiene autismo. En verdad no le dicen nada. Es más útil que le digan tiene una inteligencia espacial de tanto, en las matemáticas pues él está en tal nivel, en el lenguaje tal nivel, a que le digan tiene o no tiene autismo, que es, o sea, como es un espectro, al final no le estoy diciendo nada y el papá más perdido. Sí, la primera recomendación: no nacemos sabiendo ser papás y necesitamos ayuda profesional para aprender, tomando en cuenta que además los papás podemos tener rasgos de autismo que nunca fueron tratados ni diagnosticados. Entonces, si partimos de eso, primero necesito yo ayuda como padre. No puedo dar tampoco lo que no tengo. Si yo estoy bien, entonces mi hijo estará bien. Si yo estoy estable, si sé lo que quiero, incluso no me va a importar ni cómo lo llamen, se llame autismo o Asperger, yo voy a tener seguro qué es lo que necesito. Si llámese como se llame, veo que mi hijo no habla, tengo que buscar una terapeuta
un terapista de lenguaje, sin importar cómo se llama el diagnóstico urgente, no importa cómo lo llamen. Y en este camino ha habido profesionales que ayudan a los chicos sin saber si tienen autismo. No es necesario a veces el diagnóstico, sino las señales de alerta, y tomar en cuenta que las señales de alerta son señales de alerta. Entonces, no puede ser un síntoma, un signo de autismo, la agresividad. Es una señal de alerta. Nos damos cuenta que por algo él es agresivo, corregimos eso y seguimos trabajando. Y eso es un proceso, ellos todo lo aprenden, pero aprenden no en la terapia. La terapia quizás en el mejor de los casos van 1 a 2 horas a la semana. Aprenden al día a día, en la casa, con nosotros que pasan el resto de 23 horas. Hemos visto en otras circunstancias que este proceso de encuentro con la particularidad de un niño o de una niña se vuelve muy complejo por un discurso médico y por una percepción social sobre el autismo, la sordera, la discapacidad intelectual. Ese diagnóstico, ese discurso que viene dado también por una limitación en las capacidades del sistema en general, no hablemos de las personas, sino del sistema en general, marca la vida de las personas y a veces hace que tomen decisiones equivocadas porque reciben información errónea. ¿Cómo ahí el rol de las familias puede ayudar a orientar mejor? A mí algo que me impactó y fue justamente de un evento de Fe y Alegría, fue las palabras de Walker, que dijo que él mejoró cuando él abrazó su condición, cuando él abrazó su discapacidad, porque es una persona ciega, y cuando se encontró con él mismo y se aceptó como es. Yo creo que primero viene la aceptación, el aceptar lo que tengo, porque hay papás que también se quedan en esa desesperación de querer curar lo que no tiene cura, y caen en si es posible vender la casa, el carro, empeñar, con tal de pagar, y ahí caemos en todo el negocio que hay detrás del autismo, la alimentación, las cámaras, los tratamientos que nadie incluso asegura de que funcionen, porque cuando compran estos servicios todos le dicen, no, es que no es seguro que vaya a funcionar, porque saben que al final pues el autismo no tiene cura. Y hasta los más seguidores fieles, ellos dicen, nadie dejó de ser, nadie pasó a ser neurotípico, entonces el autismo no tiene cura. Y eso es, yo creo que es la parte que hay que superarla. Si hay adultos y si hay personas que no aceptan el diagnóstico, es también porque no saben lo maravilloso que es. Es otra forma de verdad de pensar. Mi hijo cuando tenía, creo que sería unos 7 años, nosotros le decimos lo que se dice a los niños. El dinero no crece en los árboles cuando piden cosas. Y me dijo, a ver, los billetes están hechos de papel y el papel viene de los árboles, entonces el dinero sí crece en los árboles. Y yo dije, ¿de dónde sacó eso? Pero es así, es una lógica tan lógica que de verdad no sé por qué nosotros no la tenemos. Y un poco de la línea con esto y con los aportes que nos han hecho desde la página de Facebook de Fe y Alegría, hay una, digamos, esta condición que se repite de que a través del espacio de familias tú puedes entender mejor y abrazar la situación. Y por otro lado, también te encuentras con un discurso distinto. Decíamos al inicio, no es una enfermedad, porque cuando hablamos de enfermedad desde esta lógica, se tiende a pensar en la cura o en el milagro como contraposición. Es una condición que va a acompañar a la persona toda la vida y que implica ver la realidad desde otra forma, ¿no? Como decías, Catalina, sumergirnos no en nuestras categorías, sino dejar esa maleta atrás y sumergirnos en su mundo. ¿Sí? Tú decías, estamos trabajando en este tema de la identificación, justamente, pero ¿por qué? ¿Hay un problema con el proceso de diagnóstico, de detección, de test y de pruebas que cuestan mucho, como decía María de Lourdes?
y que pueden llevar a entender que esto, una vez diagnosticado, se puede seguir unos pasos para curarlo. ¿Por qué están haciendo este Mira, trabajo? creo que el problema es bien grande, ¿no? El tema del autismo actualmente está dando dinero en cantidades, en cantidades. De hecho, en Ecuador, esta misma fundación, que es la que más está recolectando a nivel mundial dinero también, si no nos hubiéramos opuesto nosotros y la sociedad civil, ya estuvieran acá, utilizando instrumentos no validados en el país. Hay dos instrumentos que son realmente muy buenos para diagnóstico. El 2 Gold Standard, que nosotros los llamamos, norteamericanos, muy bien hechos, que de todas maneras nosotros hemos sacado todas las acreditaciones para poder usarlos en el país, pero después cuando vos vas a utilizarlos en distintas regiones te das cuenta que no funciona en nuestro país totalmente. Entonces, porque está la realidad pluricultural y nuestra forma de pensar que es distinta, ¿no? Entonces, nosotros venimos con eso, y en muchas fundaciones, que primero tenemos que agradecer que las fundaciones se abrieron en el momento que el Estado no podía dar ningún tipo de respuestas. El problema es que después también, por falta de recursos y formación, no se capacitaron en los instrumentos que eran los mejores, ¿no? Claro, nosotros podemos estar hablando de que para vos capacitarte en estos dos instrumentos necesitas diariamente, la capacitación dura aproximadamente 6-7 días y cada día te cobran $3,000. Estamos hablando de unos $21,000 para la capacitación. El instrumento para traerlo de España, que nos toca traerlo de ahí, se paga $7,000. Entonces vos tienes que pensar que más o menos necesitas para acreditarte en un instrumento de esos unos $28,000 a $30,000. Y ese instrumento obviamente pues no le puedes enseñar al vecino a utilizarlo porque necesita de verdad, necesita capacitación. Entonces, ¿quién puede acá obtener ese dinero? Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Se utilizó los instrumentos de internet y se aplicó así. Pero muchos de los instrumentos de internet, primero son solamente de tamizaje, lo que decía antes María Lourdes, signos de alarma, solamente signos de alarma. Yo con signo de alarma no puedo llegar a decir que tengo o no determinada condición, pero lamentablemente con estos signos de alarmas, que muchas veces son a través de 40 preguntas, así de sí, no, ya le indican al papá que tiene autismo. Y no solo eso, sino que le dicen, mire señora, entonces usted puede pagar ya el año para el trabajo. Para el tratamiento, para exactamente. la terapia, sí. Pero el problema es que primero es una cosa con poca profundidad, de verdad poca profundidad. Y la segunda es que nosotros tenemos que hacer los procesos de identificación mucho más complejos. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo los instrumentos, un instrumento de tamizaje, uno de identificación a través de una entrevista, uno de observación, pero nosotros nos damos cuenta que tenemos que agregar otras cosas, un instrumento que después le estamos en proceso ya, que es toda la parte de evaluación sensorial. Tenemos los niños que son hipersensoriales e hiposensoriales en el mismo sentido, por ejemplo en el auditivo. No son capaces, esta semana me reía porque cada vez uno de mis amiguitos, cuando le habla a la mamá que tiene voz un poquito más aguda, dice, por favor mamá, no me grites. Y después es capaz de ponerse al lado del parlante con un volumen estridente y escuchar la música con total calma. Imagínate, entonces digo, ¿cómo está funcionando este sistema auditivo? ¿Qué tenemos que ponerle un audífono para que baje los decibeles y otro para que aumente los decibeles? Entonces estamos frente a y eso es la universidad está montando un laboratorio neurosensorial de evaluación neurosensorial. La Universidad Andina Simón Bolívar. Sí, justamente porque dijimos esta parte nos falta evaluar. Entonces al inicio nosotros inclusive hicimos cursos de integración sensorial, pero después nos decían, eso nació para otra cosa. Y después les ponemos un montón de estímulos que para algunos es aterrador. Entonces, tampoco es las salas de counseling, como muchos las conocen, tampoco son las, no sirven.
Tal vez a alguno le tranquilizará algún momento, pero al otro en cambio está fascinado porque como tiene la capacidad de describir alguna cosa tan profundamente, se quedan más mirando eso en lugar se abstraen más de lo que se está viviendo en el momento. Entonces nosotros decimos, no, lo que nosotros tenemos que desarrollar es un proceso de medición. Entonces estamos creando, porque hemos buscado en muchísimos países, pero no tenemos este elemento. Entonces estamos tratando de crear con alianzas estratégicas con universidades, con algún genio que le gusta crear, entonces estamos haciendo ese proceso. Otra cosa que nosotros dijimos, tenemos que crear una herramienta para los papás. Porque, como decía María Lourdes, en la casa están las 24 horas. Entonces, qué mala suerte si vino a la evaluación y estaba ese día, como todos tenemos, un día que todo veíamos negro y justo fue el día de la evaluación. Los resultados que yo voy a obtener van a ser peores de lo que se identifican. Entonces, sí necesitamos como otro elemento. Después también necesitamos otro instrumento de evaluación que si nosotros lo estamos aplicando, que es una ficha epidemiológica social. ¿Por qué es importante? Porque a mí me pareció muy interesante lo que descubrí haciendo investigación en población de Quito y población de Guayaquil. Población de Quito pertenecía a clase social media baja, media. En Guayaquil la población que estuvo en la muestra era de clase social baja. Nosotros tenemos una de las características que se dice en el autismo es la inflexibilidad. Y la inflexibilidad es en lugares para caminar, en comidas, en un montón y de verdad existe eso, ¿no? Y ellos se ponen muy ansiosos cuando se hace esto. Lo que sucede es que en Guayaquil estábamos, en esta población era ubicada en un brazo del estero, de relleno del estero salado, lugares súper pobres, donde las mamás vivían, hubo 3 casos que vivían en casas de plástico. Y entonces cuando les echaban del lugar de la casa de plástico, iban a hacer su casita de plástico en otro lugar, con plástico únicamente. Y en esos niños pobres, más pobres que los otros, sucedió que el elemento de la inflexibilidad era más leve que en los niños de clase media. Claro, porque un niño pobre no es que él dice, yo quiero ir siempre por el mismo lugar, quiero los muebles como siempre tienen que estar, quiero comer eso. Yo dije, ahí sí lo que las mamás me decían, sistema chancleta, doctora. No quieres comer, tienes que comer porque no tienes nada más que comer. Y lo interesante es que funcionó, no el sistema chancleta, sino funcionó el hecho de que no tenían alternativas, ¿no? Entonces ahí también es una cosa que lo hemos hablado con María de Lourdes, que muchas veces pensamos que porque tiene autismo no hay que ponerle límites. O sea, si yo no puedo, o sea, hay que hacer todo un proceso, ¿no? No es que tampoco lo vamos a poner en una situación de estrés tan grande, claro, que les hace reaccionar a veces con el golpe porque no tienen otra forma de expresión. Pero es tal vez otra de las líneas, ¿no? Cómo lograr generar esos límites, esas normas. Exacto. De forma que sea saludable, ¿no? Y se desarrolle armónicamente. Pero el camino lo vas a encontrar con ellos. El lunes que tuvimos el café vitral en la universidad, estaba hablando con uno de los jóvenes y estábamos hablando de lo que ellos querían que les pregunte, porque obviamente se tiene que anticipar, ¿no? De hecho, les pusimos nerviosos aquí, no les anticipamos. La mayoría está ya anticipado porque yo no quiero, o sea, lo respeto mucho, ¿no? Entonces uno de ellos me dijo algo que me dejó pensando tanto y no lo había pensado antes. Me dice, mira, yo me acuerdo que a los 5 años a mí me gustaba ir por el mismo lugar siempre. Y cuando me sacaban del lugar, para mí era terrible. Yo ahí pataleaba, pegaba. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, porque yo sentía que si salía, yo me hacía en mi cabeza como el camino. Y si yo salía de este camino, yo sentía que me iba a caer en la nada. Como que la oscuridad me iba a absorber. Este sentido que todos lo tenemos, justo después estuvimos hablando con mi colega que es psicóloga, decíamos, todos tenemos el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer. En ellos es fuertísimo también y ellos no lo tienen tan inconsciente como nosotros, ellos lo tienen más consciente. Entonces él dice, yo cuidaba los pasos, repetía siempre las mismas cosas por miedo a ser absorbido de la nada.
Nosotros lo denominamos conductas repetitivas, pero en realidad no era una conducta repetitiva, era una forma de sobrevivir. Entonces él me decía, uy, no me había acordado que esto yo lo vivía de chiquito. Dice, ahora no lo hago. Pero es súper interesante este elemento, porque entonces ahí nos metemos. Son ellos los que nos van diciendo. Entonces, por eso digo, estamos en este proceso, pero nos faltará todo una serie de cosas para poder después dar a los papás elementos que les digan, mira, tal vez en lo auditivo está así. No tanto para diagnosticar, justamente como decía María Lourdes, sino ten cuidado porque tiene hipersensibilidad en esto y tiene hiper en esto. Y entonces si le das una palmada, le duele cuando le das la palmada. Entonces no es que rechazan el afecto, no rechazan, solamente que eso les duele. Entonces, como te das cuenta, el libro abierto también son ellos. Sí. Y cuando hablamos de un momento de diagnóstico y con lo que nos cuentas, se me viene a la mente cuando uno se siente mal, se siente enfermo, va al doctor, tiene una consulta de 30 minutos y sale inmediatamente ya con el diagnóstico y con una receta y continúa su vida, ¿no? Pero a veces funciona así también el diagnóstico para las personas con autismo, para las personas con sordera. Llega la persona, en 30 minutos se hace el test, se hacen las pruebas y sale con la receta. Y se supone que siguiendo esto voy a tener una mejor calidad de vida. Mientras tanto, decía hace un momento, la familia tiene todo un registro histórico de lo que le gusta, le disgusta, en qué ambiente está, y eso se pierde desde la vista del médico o del especialista. Y es lo que le pasa también a la escuela, ¿no? La escuela también a veces espera, denme el diagnóstico. Sí. Aquí dice que tiene esto, a veces ni siquiera lo entendemos. ¿Qué dirá el diagnóstico? Es tan complejo a veces. Y se supone que con eso ya empezamos el proceso educativo, pero nos olvidamos de la familia, y la familia siempre queda un poco por fuera del diagnóstico, de la receta. Y la escuela también espera que con ese diagnóstico y con la adaptación curricular, que es otra receta, se siga la vida educativa, ¿no?, del niño en la siguiente etapa. Un poco, ¿por qué digo esto? Porque, ya lo decía muy bien Catalina, la familia y la persona es la que nos enseña. Pero en el proceso de detección y de derivación de un servicio al otro, la familia regularmente no está presente, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que está siendo APADA para que se logre esa interacción más cercana entre familia, escuela y también la academia, ¿no?, que lo está... Pues en el protocolo sí está, que primero se debe, este diagnóstico de autismo debe ser por un grupo de profesionales y que se lo debe hacer con calidez hacia la familia, que se le debe explicar si se le va a medicar, el por qué y qué consecuencias tendría, y si está de acuerdo, se le debería medicar, aunque es algo que de verdad no queríamos poner, pero nos dijeron que si no ponemos los medicamentos, que serían únicamente en caso de comorbilidades, dejaríamos más abierto para que se medique de todo. Entonces, pues con el dolor del alma, porque ninguna de las dos partes queríamos, nos tocó aceptar doblar el brazo en la parte de la medicación. Pero de ahí, pues, tenemos un marco legal amigable, ¿no? Y el marco legal también dice que supuestamente en la adaptación curricular se debe tomar en cuenta la opinión del padre. Eso no pasa. Y entonces es cuando entramos nosotros y las mamitas dicen, a mi hijo no le han hecho la adaptación curricular. Bueno, en la ley está, vaya y exija. Y como a veces no funciona verbalmente, póngalo por escrito. Y ahí, cuando uno pone por escrito en la escuela, todo se arregla. Asoman las adaptaciones, asoman los exámenes, asoman las notas, todo lo perdido asoma. Y es un consejo que también damos a las mamás. Así, quejarse verbalmente no funciona. Siempre hay que hacerlo por escrito, hasta para yo tener un respaldo. Yo también ser responsable de lo que me estoy quejando. Y también ser proactivo, ¿no? No puedo ir a la escuela y yo dejar al niño y esperar que me lo den lindo. Yo tengo que estar... somos conscientes que en la escuela casi no se conoce de autismo. Entonces, bueno, viene mi hijo con autismo, que es para usted una oportunidad de aprender. Como dice una mamita, yo le vendo a mi hijo a la escuela y le digo, es una oportunidad de usted de aprender.
tiene usted aquí la oportunidad de mejorar y yo le voy a apoyar. O sea, si usted necesita una charla, yo la traigo. Si necesita un profesional, yo lo traigo. Eso es lo que buscamos. Un tipo de papá también ya con una formación proactiva, que trabaje junto. No pueden cambiarse las cosas si no es con ellos, si no es mínimo con nosotros. Y aún así, con todo el amor que les tenemos, no tenemos el punto de vista de ellos. Cuando las adaptaciones curriculares sean hechas por ellos, por una persona con autismo, yo creo que ahí sí estarán bien hechas. Pero tomemos en cuenta que todo lo seguimos haciendo los neurotípicos. Entonces no va a estar bien. Sí, es una dificultad con la que nos encontramos siempre, ¿no? En la mejor intención de generar condiciones de vida más dignas. En este mismo momento estamos hablando de neurotípicos, ¿no? Y claro, el afán es establecer el diálogo, así que invitamos a quienes nos siguen para profundizar en este diálogo. Víctor nos tiene otros aportes. Sí, creo que en este espacio podríamos responder tal vez a las preguntas puntualmente, entonces vamos a hacer una serie de ping-pong. Entonces, María Belén nos dice, es recordar la pregunta, ¿cómo se debe apoyar a los padres que al recibir un diagnóstico por parte del médico, no les previene? ¿Qué cosa más va a venir adelante? ¿Qué les podríamos contestar? Yo vuelvo a insistir en la terapia del papá. Y yo necesito, incluso para saber si el diagnóstico que me están dando es certero, si lo que me dice el médico está bien, yo necesito estar capacitada, yo necesito estar incluso feliz conmigo mismo, necesito estar segura de lo que sé, yo capacitada e informada, entonces puedo juzgar si es que el profesional me está dando un buen diagnóstico, si es que no me convence de referirme a otro lado, pero yo calmada y tranquila. El problema es cuando me dan el diagnóstico y yo no sé qué hacer, no sé a dónde ir y estoy perdida. Ese es el estado en el que la mayor parte de mamás reciben el diagnóstico y se quedan. Y la terapia es de verdad fundamental. La terapia es yo tranquilizarme conmigo misma, estar tranquila, convencida de que mi hijo va a mejorar si yo estoy bien, y ahí sí pues yo podré tomar las mejores decisiones. Y hay todo el protocolo además, ¿no?, en el que trabajamos, y en el protocolo está todo. Ahí está cómo se debe diagnosticar, de primer nivel pasa a segundo, luego a tercero, el grupo le apoya, viene además incluido el apoyo a los padres, pero obviamente ese es el protocolo, y ahora la práctica es exigir que el protocolo se cumpla. Y tal vez la repregunta que hace igual María Belén es si es importante el núcleo familiar, ¿cómo se debe encaminar cuando falta uno de los miembros de la familia, en el caso del papá o la mamá? Y muchas veces falta el papá, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? Yo una cosa antes de la anterior que decía, la pregunta en cuanto a los... Aquí hay una referencia que siempre hacemos al médico, pero en realidad tiene que ser el equipo. Yo creo que el médico ahora, esperemos formarlos, que nos permitan formarlos ahora que estamos haciendo con el ministerio para que ellos puedan hacer el tamizaje. Pero en realidad, en las investigaciones, ¿quién fue el profesional que mejor diagnosticó? Fue el terapista del lenguaje. Y el que mejor resultados tuvo en la terapia, porque es lo que decía María, es decir, el problema es comunicación, es relación, es lenguaje. El médico, o sea, por más que haya estudiado de 1000 años, sabe muy poco del asunto. Entonces también nosotros le pedimos una cosa que no nos puede dar. Él tal vez cuando estén capacitados los médicos en esto, porque también no han estado capacitados en nuestro estudio, imagínense, en 80 casos no hubo un caso diagnosticado por un médico. Entonces, busquemos el profesional que necesitamos. Nosotros muchas veces pensamos que el médico es un medio Dios. No, MD significa médico, no medio Dios. Entonces, yo creo que sería importante que rompamos esos esquemas de que nosotros somos dueños del saber. Es un grupo, es un equipo que tenemos que sentarnos y decir. Por eso yo les decía en mi experiencia en trabajar en estos lugares carenciados, es que yo me he dado cuenta que no sabía qué hacer en muchos casos. Y con mis compañeros decíamos, hagamos de esto, de verdad, ahí es cuando nosotros comprendíamos. O sea, ese dejar del yo, el yoísmo, para nosotros no se imagina el cambio que es. Entonces yo primero le pediría que no pidan al médico cosas que no les pueden dar.
Entonces, que vayan al equipo que necesitan. Después, a los papás, ¿no? Yo, ¿a dónde les mandaría si a una familia le dicen que tiene el hijo con autismo? A la asociación. Porque son ellos que tienen la experiencia y que le van a decir, mire, tranquilícese, le acompañamos, yo tuve esta experiencia, o sea, porque es otra cosa. Yo cuando empecé a trabajar, cuando llegué al Ecuador, empecé a trabajar con un niño que solamente gritaba, parecía el animalito de la selva, así le llamaban, y ahora ya está en el bachillerato. Entonces es otra vida, pero que yo se lo diga es distinto a que un papá le diga, mira, así era mi hijo y ahora es de así. Entonces yo creo que también en ese acompañamiento, además de lo que decía María de Lourdes, porque obviamente no es fácil cuando le dicen una cosa, un diagnóstico, no es fácil para los papás. Y otra cosa que yo he visto que es fundamental, y eso sí lo defiendo a capa y espada, que viene con la otra pregunta, es en el proceso de acompañamiento al niño, es verdad que conviene que estén los papás, los dos, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de la importancia de los dos? Que los dos acuerden. Yo les digo a los papás, aunque los dos se equivoquen, equivócase igualito. Porque el niño con autismo tiene una capacidad de absorción, y si él cree, y yo le enseñé que esto se llama media, él me lo va a creer. Hasta que llegue a una edad en que él comprenda que esto yo le dije a un nombre determinado. Entonces los papás necesitan acordar. Si falta alguno de ellos, está la mamá, es bueno siempre tener también una figura masculina. Entonces el abuelito, el tío, pero lo importante de eso no es la figura, sino qué hacen estas figuras. Porque acá hay que tener en cuenta una cosa que se habla mucho del vínculo. Es importante tener un buen vínculo. El vínculo quiere decir la relación. Pero yo digo, ¿qué saco yo? Y eso lo veo después en el desarrollo, ¿no? Le digo, puedo tener un buen vínculo, pero no un buen anclaje. Es decir, yo puedo saber que mi papá me ama y estar convencido que me ama. Pero mi papá nunca me pone límites. Mi papá es un pobre vago que no genera un centavo y que no me da seguridad porque no me va a dar de comer. Entonces, por más que yo sepa que él me quiere, no puedo tener la seguridad en esa figura, porque en realidad esa figura no me da seguridad. Entonces, no es necesario solamente hablar de vínculo. Si no hay anclaje, el vínculo se pierde. Entonces, un padre, si falta o si están los dos, porque después pueden estar los dos y los dos siempre como perros y gatos, que es peor para el niño. Entonces, la importancia del padre y de la madre es acordar que eso se tiene que hacer en todo niño, pero en el niño con autismo es, indispensable. Yo he visto niños trabajando con los papás que nunca lograron acordar con las situaciones, y yo vi niños perder el lenguaje oral. Perder el lenguaje. Yo me acuerdo uno que tenía 2 años que hasta ahora hablaba en inglés. Los papás separados, no era tanto la condición de separación, sino el hecho de no acordar. Ahí se desaparecía todo. Entonces yo digo, cuando hablamos de roles, no hablemos de figuras, hablemos de roles. Sí, creo que muchas gracias. Con eso has respondido a esta pregunta que acaba de llegarnos, como dice, ¿cómo puedo hacer entender al padre, ¿no?, de la condición de mis hijos para que me apoye, ¿no? Creo que no es solo el vínculo, sino el anclaje del que nos comentabas. Hay otra consulta también. Tengo mellizos con autismo, ¿cómo los puedo controlar, sobre todo en los momentos de rabietas? Mire, yo creo que no hay recetas. Exactamente, no hay recetas. Ahora, yo me doy cuenta que en el niño con autismo, pero es lo mismo que sucede en el niño de 2 años. Uno estudia el desarrollo del niño de 2 años y ¿qué pasa? Es la época del berrinche. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el niño hace berrinche a los 2 años? Porque tiene mucho más elementos dentro de su cabecita y no las puede expresar. Entonces la única forma de expresión que tiene es la forma de tirarse al piso para conseguir las cosas. Entonces es esa ausencia de expresión lo que le lleva a utilizar otras herramientas que tal vez no son las adecuadas, como en muchos niños con autismo. Puede ser que de un golpe, no porque son violentos, porque no son violentos,
sino porque es la única forma que encontraron que el otro le hace caso. Es una forma de expresión, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo digo, habría que descubrir qué es lo que le lleva a ese tipo de conducta. Y ahí hay que estar súper atentos, porque yo he visto adultos con autismo que ahí sí han llegado a la violencia. Porque muchas veces, por ejemplo, un papá, y conozco casos así concretos, les digo de casos, que cuando el niño estaba frustrado, porque tienen una incapacidad de frustración muy grande, él le acostumbró que cuando él se sentía mal le diera golpes al papá. ¿Qué pasó a los 18 años cuando el papá no estaba? Se frustró. ¿Saben qué hizo? Agarró a la mamá, casi la mata de un golpe. Después esta criatura no tenía paz porque nunca quiso hacerle daño a la mamá. Pero había sido el camino que los papás le llevaron a decir, cuando estés frustrado, golpea. Sin querer hacerle daño a los padres, obviamente. Entonces yo digo, si tengo estos hijos, pueden ser con autismo, sin autismo, que tenemos la misma situación en los mellizos, hay muchas de estas cuestiones, habría que entrar en el sistema comunicativo de ellos para ver qué es lo que les está llevando a eso. Entonces no hay que ir a la consecuencia, sino hay que ir a qué es lo que les está generando, que también puede ser no en ellos, sino en una situación de afuera. ¿Cómo está la situación de la familia? Necesitamos acompañamiento terapéutico, tal vez porque no hemos aceptado a este niño y le obligamos a que sea neurotípico. Y como no responde neurotípico, además ahora hay muchas terapias que trabajan en lo cognitivo-conductual, que repitan lo mismo. Y digo, ¿no se dan cuenta que están exacerbando el problema? Ellos necesitan aprender a cambiar. Eso sí, explicándoles previamente, ¿no? Entonces, eso yo diría en el niño con autismo y el niño sin autismo. Sí, aquí comenta Marisela de Flores, dice, los autistas no se complican, los neurotípicos sí lo hacemos. Sí. Gina Portalupi dice, felicito a Fe y Alegría por estos espacios de diálogo y aprendizaje que brindan a la comunidad. Muchas gracias, Gina, por esas palabras. Y también felicita a los profesionales participantes porque comparten valiosas experiencias. Luego nos pregunta Marta, dice, lugares que no sean costosos para que nos ayuden a los niños, ¿no? Creo que eso también va vinculado a lo que se iba comentando antes, ¿no? Como que esta necesidad se convierte muchas veces en un motivo, ¿no? para lucrar, ¿no? No sé, tal vez algún comentario. Y luego Javier Berríos nos dice, ¿cómo educamos en la escuela a los niños, niñas, a tratar a sus compañeritos con autismo? ¿Nos pueden tal vez compartir alguna experiencia? Claro, cuando nosotros sensibilizamos es a todos, a los niños, a los papás y a los profesores. Hay que enseñarles, hay que darles una charla, hay muchas animaciones que con muñequitos, con círculos, con cuadrados que nosotros solemos tener, no cobramos nada cuando vamos, les enseñamos a los niños y ellos aprenden a tratar con, y es más fácil en pequeños el aceptar a un niño con otras condiciones. Son los papás a los que hay que reforzar y a los profesores. Y es cuestión de enseñar, no hay otra cosa. Con respecto también a lo que son sencillos, de verdad, sí, las mamás sufrimos de gratis. Decimos, ay, es que no tiene amigos, y él no está interesado en tener amigos. Es que nadie le invita a una fiesta, pero él está tranquilo así. Y ellos, cuando los entendemos, son más fáciles de entender que los neurotípicos en realidad. Tú mencionas que es más fácil si es que el niño, la niña empieza pequeñito, ¿no? Ahí hay una conexión entre diagnóstico temprano, abordaje temprano, acompañamiento y atención temprana y la posibilidad de que se inserte a la educación tempranamente, ¿no? Esas condiciones vienen bien atadas, ¿no? La una con la otra. Pero también viene el hecho de que no porque ya hay un diagnóstico, que es como un punto de partida importante, nos debemos quedar ahí, sino que es un proceso, el acompañamiento, la posibilidad de que haya este diálogo, este intercambio de conocimiento, familia, profesionales, para ir acompañando cuál va a ser el futuro, ¿no es cierto? Es también un proceso clave. A eso también apostamos en el tema de inclusión en Fe y Alegría. Pero viene esta pregunta, también relacionada un poco con este tema de cómo hacemos para trabajar en la escuela cuando a muchos niños y niñas les derivan a la escuela especial
y hay otros que van a la escuela ordinaria o la escuela regular, como se conoce, ¿no? Ahí, ¿qué experiencias estamos teniendo? ¿Qué es lo que está funcionando? Bueno, no es que funciona totalmente, pero lo que siempre se debe hacer es la inclusión. Porque si no empiezo a trabajar con él en inclusión, ¿cómo espero que luego sea autosuficiente y se incluya en un trabajo? Es duro, no es fácil. Pero como me decía Catalina, porque Catalina justo la conocí cuando mi hijo pasaba una crisis en una escuela y él no conversaba con nadie, no hablaba con nadie, no entregaba deberes, era ya una crisis bastante fuerte. Y yo le decía, pero Catalina, ¿por qué lo tengo en la escuela si él no habla con nadie? Llega y no conversa con nadie, no tiene amigos, ¿dónde está la interacción? Y me acuerdo muy claro que Catalina me dijo, pero es que está aprendiendo incluso de la maldad del resto. Está aprendiendo que no le van a hablar, está aprendiendo que le van a hacer bullying, está aprendiendo a defenderse. Y de verdad que eso fue muy útil y él ha podido sin problemas de incluirse en la universidad. El problema fue un poco académico y las adaptaciones curriculares, pero no tuvo problemas sociales porque él ya aprendió a distinguir cuando alguien se burlaba, cuando no, quien lo invitaba. Es duro, pero se aprende de eso, se aprende del bullying, aprenden de lo malo, aprenden a defenderse y es lo que lamentablemente pues se aprenden con dolor en el caso de ellos, pero es útil para ellos porque van de adultos a saber cómo actuar cuando se topen con alguien que quiera aprovecharse de ellos. Si los ponemos en una escuela especial van a estar más cuidados y les vamos a privar de ese aprendizaje a él y a los compañeros, porque yo sé que aunque no eran amigos pues de mi hijo, pero algo en ellos habrá quedado de un compañerito que tenía autismo y algo habrán aprendido y algún momento pues les podrá tocar un hijo y es una punta de lanza, como hablaban en un seminario que estábamos con Catalina, para mejorar la sociedad. En general la discapacidad es un pretexto para hacernos mejores personas, a toda la sociedad. Y lo que más deben hacer es incluirse en la escuela, en el barrio, que la persona de la tienda sepa muy bien cómo tratar cuando él vaya a comprar. Ya en la tienda saben que mi hijo a veces pues no le cuadran las cuentas y no hay problema, me dicen, aquí está lo que le faltó. ya hay esa confianza, entonces hay una inclusión también en el barrio. Y hay que crecer para que ellos puedan defenderse, que es a donde vamos, a que ellos aprendan a vivir sin nosotros. Eso también, pensar que la sobreprotección es también un sinónimo de inutilización. Yo le inutilizo el momento en que le sobreprotejo, así que ellos deben aprender a cocinar, a lavar, a arreglar, a ser autosuficientes. Yo lo que debo esperar es que él viva sin mí, hay que ser reales. Y yo un día, no sabemos, mañana no voy a estar, y él tiene que vivir sin mí. Hay que preparar el camino para todos en ese sentido, ¿no? Y tal vez está en relación con una pregunta que hacían sobre un lugar. Es difícil recomendar que sea barato, que no cueste mucho, a dónde acudir. No sé si iba en el campo de la educación o si iba en el campo de la consulta. Y bueno, no quiero ir, digamos, hacer publicidad de APADA, pero cualquier organización de familias que se reúna, que comparta sus experiencias como APADA, que no tiene costo, cualquiera se puede acercar o cualquiera puede generar un espacio para intercambiar esto, ¿sí?, con familias que están viviendo similares experiencias, es una excelente alternativa, ¿verdad? Claro, bueno, originalmente el sistema público, ¿no? En teoría debe ir al centro de salud y el centro de salud remitirle a los especialistas si es que es de salud y si es que es de educación igual. Tiene que acercarse a un distrito y los chicos con necesidades especiales son incluso recibidos en cualquier fecha, no necesitan estar en la época de inscripción y ellos les remiten. Así que en teoría pues lo gratuito del sistema público y también pues las escuelas de Fe y Alegría han sido se ha trabajado ahí con las mamitas,
han sido un espacio donde los chicos han podido desarrollarse, hay esa apertura ante la inclusión, y nosotros pues tenemos un grupo donde las mamás refieren, anticipándome a que ninguna escuela ha funcionado con todos. No hay una escuela a la que podamos decir aquí todos funcionan, no, eso es como uno funciona un año y luego ya no, de verdad que no hay receta. Sí, pero hay que promover esto de que los espacios que son de garantía de derechos deben ser los primeros que deben acoger, ¿no?, la diversidad. Sí, creo que esa misma línea también comenta Yoselis Crespo, dice, una evaluación del autismo depende mucho de la situación económica de las familias, porque hay una gran discrepancia entre la atención que reciben los que asisten a los especialistas en el ámbito público y en el privado. Ahí pregunta, ¿qué propuestas se están realizando en torno a esto para que se vayan eliminando esta brecha y mejorar la inclusión? Creo que también va de acuerdo a nuestro tema, ¿no? Hacia dónde se apunta para mejorar esta sociedad. A ver, nosotros qué estamos haciendo en el proceso que tiene que ver con las dos preguntas, ¿no? El proceso de tamizaje vamos a hacerlo a través del Mineduc, del Ministerio de Educación. ¿Esto qué nos llevó? Para que nosotros hagamos este proceso, formamos a 211 UDAI, o sea, que son los centros donde nosotros vamos cuando tenían dificultad, de tal manera que nosotros, ¿qué estamos haciendo en este proceso de validación de los instrumentos? No solamente validar un instrumento, decir que sí hace lo que dice, sino que lo que estamos haciendo es capacitando a los profesionales, en este caso de educación, psicólogos y todo, a nivel de país, para que ellos estén preparados para detectar los primeros signos de alarma. Una vez que está este primer proceso, porque también eso hemos desconocido, siempre decimos salud, pero en realidad la mayor parte de situaciones las detectan primero los profesores. Entonces, ellos a dónde tienen que, después que ellos ya hacen este primer proceso, nos van a mandar al Ministerio de Salud Pública. Nosotros en el mes de junio ya vamos a hacer la capacitación en las 24 provincias del país, a un equipo de 80 profesionales, 3 por provincia más o menos, que van a utilizar los instrumentos de identificación especializada. Es decir, ellos van a estar preparados a nivel de todo el país, estamos hablando del oriente, de todos los lugares del país, que ellos van a poder hacer estos procesos de identificación, lo cual estamos hablando en el primer proceso $0, en el segundo proceso $0, porque eso lo está asumiendo el Ministerio de Salud Pública. Una vez que nosotros tengamos ya el proceso de identificación completo, el siguiente paso es la formación a los CRIE. Los CRIE, lamentablemente tenemos los CRIE, bueno, ahora sé que tienen otro nombre, que no sé todavía cuál es, pero son los centros de rehabilitación, se llamaban antes, que tenemos uno en Conocoto, uno en Guayaquil, y en 3 lugares más, Cuenca y en otros 2, porque son 5. Eso sí, ahí sí se puede hacer las terapias, y en estos centros tampoco tienen costo alguno. Son centros públicos, regentados por el MIES, tal vez. No, Ministerio de Salud. Por el Ministerio de Salud Pública. Entonces nosotros con eso vamos a concluir el proceso. Lamentablemente en este momento no tenemos respuestas para decir vayan acá que les van a hacer gratuitamente todavía porque estamos en el proceso. Nosotros calculamos que hasta los instrumentos ya están listos y todo a final del 2018. Vamos a tener ya todos los equipos capacitados a nivel público de tal manera que los padres no van a tener que preocuparse justamente porque estoy totalmente de acuerdo a la mamá, pero es verdad que les tratan mejor cuando le cobran más plata, pero también le hacen estudios que son inútiles. Así que es un negocio, digamos, un poco particular. Entonces, en ese sentido esto. En cuanto al acompañamiento en las instituciones escolares, a mí me dio muchísimo resultado. Yo siempre que uno de los niños iba a la institución escolar, lo que yo hacía es trabajar con los compañeros. Y entonces iba varias veces a trabajar con los compañeros. Y ha sido experiencias espectaculares, porque cuando ellos ya lo veían que empezaba a moverse, empezaba a dar vuelta, quería salir, le decían, a ver, fulanito, ¿qué no entendiste? Ellos ya habían captado que él se ponía así cuando no entendía algo.
estás aburrido, ya te aburrió esto, ¿quieres que vayamos a correr? Eran los chicos. Y miren, y esta experiencia, la verdad, yo la tengo así a fuego porque en los años que tengo de trabajo, una vez trabajé en una institución con niños con parálisis cerebral. Y entonces nos mandaron a un niño que estaba prohibido expulsarle del sistema escolar, pero ya no sabían qué hacer. Ellos lo denominaban pequeño delincuente. Entonces nos mandaron al pequeño delincuente a la institución especial, y o sea, no tenía sentido porque no tenía ningún tipo y era una institución de parálisis cerebral. La cosa es que este chico, claro, recibía clases con los otros compañeritos y claro, la mayor parte de silla de ruedas no caminaban prácticamente, muy poquitos. Entonces él se volvió el alma de la fiesta. Entonces jugaban básquet y él es el que tiraba la pelota, iba a recoger, hacía. No le digo que después de terminar este año escolar, este muchacho era otra persona. Él no quería dejar la institución escolar. Primera vez se sintió útil. Y el pequeño delincuente volvió al sistema escolar, iba a las tardes a la institución todavía a ayudar y terminó de abanderado. Entonces a mí me dejó eso y digo, claro, esta representación de violencia, en este caso del pequeño delincuente, seguramente era por una desvalorización de su ser persona. Y lo que él encontró en el contacto con estos niños era la posibilidad de dar todo lo que él tenía. Entonces, cuando uno trabaja en las instituciones escolares y les cuenta lo que está pasando, y ellos también hacen la experiencia, ¿no? Porque después yo me reunía con él también incluido, y entonces él le decía, ¿pero por qué me dices chancho? Y entonces le decía, y porque vi una vez en la televisión que el chancho es el que protegía. Entonces claro, entonces ahí él decía, no me está haciendo bullying, sino que es una forma de cariño. Entonces ahí se acaba todas estas situaciones y los que mejor resultados dan, más que los profesores, son los compañeros. Los compañeros son los que mejor generan un espacio de inclusión. Además ellos entienden, un niño ahora, una investigación que hicimos en Riobamba, nos decía yo estar con un compañerito que tiene autismo, me enseñó a tratar y a querer a mi hermana que tiene síndrome de Down, que yo nunca quise aceptar. Entonces, a través de la diversidad, porque en realidad, ¿cuál es el problema para mí de la humanidad? Que nosotros no hemos sido educados a lo distinto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no aceptamos al otro como es. Cuando hagamos esto, lo podremos también ayudar. Sí, que es un ejercicio súper necesario para la educación, dejar de pensar en un prototipo de estudiante. Así es. Que llega a un sistema y que se comporta de forma uniforme, ¿no? Homogénea. Y entonces ahí sí es funcional a la planificación y a los contenidos que debo entregarle. Cuando hay alguien distinto, entonces ahí sí nos paralizamos. Cuando alguien se comporta de una forma que no esperábamos, nos asustamos. Eso sucede mucho. Los profesores, las familias se asustan cuando ven un comportamiento distinto, cuando no saben leer y comprender. Y esto nos lleva un poco a qué podemos compartir con los profesores. Hay un punto en el que a mí también me ha tocado decirle a mi hijo, sabes que el del problema es tu profesor, porque ya yo le expliqué algunas veces que no debía hacerte preguntas abiertas y te las sigue haciendo, sabes que compréndele. En este momento el que tiene la discapacidad en realidad es él. No puede cambiar. Preguntas de otra forma. No puede cambiar. Y es comprensible, personas que van enseñando 30, 40 años más en la educación superior, que tienen muchos títulos especializados, ingenieros, matemáticos, decirle yo que viene un chico a quien tiene que enseñarle distinto, o sea, él de verdad está ante una discapacidad de él de enseñar de otro modo. Entonces ya en ese caso uno se da cuenta de la discapacidad de ahí y vamos pues a otro lado. También eso, ¿no? Darnos cuenta, apoyar sí, pero hay un punto en que ellos también tienen que aprender. Te vas a topar con personas así, personas que por más que les hayamos explicado no van a cambiar, y en ese caso pues tú tienes que ceder, no esperar la nota más alta porque sabes que no refleja tu conocimiento, así que no te frustres si no tienes una libreta de 10. ¿Sabes la materia? Sí, ya,
ningún problema. De verdad. No quería yo dejar de pasar una pregunta a la que tal vez a todos les puede servir sobre el tema del comportamiento, ¿no? Y si de por medio está una dificultad en el lenguaje de que no tenemos todas las palabras para expresar lo que sentimos, ¿qué recursos regularmente se pueden utilizar para que sea complementario al uso de la palabra? ¿Cómo podemos trabajar desde los más pequeños hasta los niños, los grandes, ¿no? Que presentan esa dificultad? Una cosa muy interesante que yo he visto son los mediadores, ¿no? Los que se llaman mediadores. En algún caso puede ser un animalito, que ellos, inclusive a veces a través del animal puede ser que yo le haga una pregunta y no me responde, pero si yo hago como que el animal le pregunta, para él es más fácil a través del animal. Ahora se está utilizando también en algunos casos robots como mediadores. Entonces el robot le dice, ha habido casos como en el caso de María Dolores también, que no lograban hablar en un momento, pero era más fácil a través del chat, para que él diga lo que siente a través del chat. Entonces, eso en verbales, pero en no verbales, de niños no verbales, la forma es entrar y ver lo que están haciendo. Porque ellos, la cosa que yo he visto siempre reiteradamente, que a veces hacen cosas porque están tratando de resolver algo. Y de hecho, no sé si me equivoco, pero yo he llegado a esta conclusión, a muchos les gusta Mario Bros. Los juegos de Mario Bros. Es generalizado. Y yo me puse a ver Mario Bros. Porque yo no tenía idea de lo que era. Y después yo decía, ¿pero qué es lo que ven? Entonces yo dije, qué interesante, ¿de qué se trata este juego? De ir resolviendo problemas que vamos teniendo, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de repeticiones mecánicas. Entonces yo decía, en muchos de ellos, ¿será que ellos muchas veces hacen utilizan este objeto para ir resolviendo cosas que no logran resolverlas? Hay otro que hace poco no le sacábamos, no había forma de sacarle el Rey León. Claro, el hijo del Rey León, él todavía nos damos cuenta que no ha hecho el proceso de separación del papá y la mamá. Entonces la salida del papá, para mí representa el Rey León. O sea, de perderse, el Simba, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en el no verbal, lo que tengo que hacer es como un niño pequeño que es neurotípico. Si yo quiero saber qué le está pasando a un niño, no le voy y le agredo con preguntas. Me pongo a jugar con él. Y él en el juego me dice absolutamente todo. Todo, no tengo que elucubrar. Muchas veces nosotros elucubramos, le decimos, a ver, dibuja. Y nosotros después hacemos la interpretación del dibujo. En cambio, en el juego, el niño repite las cosas que vive. Entonces, yo veo que, por ejemplo, esta linealidad, y ellos lo que me han enseñado, esta linealidad les da seguridad. Porque al tener demasiados estímulos, ellos no saben ni cómo defenderse. Entonces tratan de dejar todo lineal para decir, no me agradan más. Entonces, en esos casos, por ejemplo, es disminuir los estímulos que tenemos, y son muchísimos. Por ejemplo, hubo uno de los casos que yo hablé de un niño de 3 años, que 3 años no había dormido, nunca. Yo digo, qué padres impresionantes. La mamá se quedaba toda la noche, así el papá iba a trabajar, alguien le acompañaba a la mañana, no sé si la abuelita, 2, 3 horas de la mañana que dormía la mamá, y volvía el ritmo por 3 años. Y cuando vino a verme, claro, se movía todo el tiempo. A mí me impresionó mucho, y es por eso que estamos haciendo también el laboratorio, porque cuando yo empecé a apagar todo, luces, sonido, wifi, celulares, todo, el niño es como que se desconectó. Y yo dije, claro, él está recibiendo todo esto, para él son estímulos que lo estamos recargando todo el tiempo, y que no sabe qué hacer con esa cantidad. Para él debe ser como que le estén bombardeando las 24 horas del día. Y cuando esto apagué todo, cerré cortinas, apagué todo, él se sentó en mis faldas y se tranquilizó. Entonces empecé a probar, primer punto encendí celular y otra vez empezó. Y yo dije, esta criatura
está recetando lo que nosotros ya, nuestro organismo ya no nos permite sentir. O sea, nosotros estamos, si pudiéramos ver en esta habitación todas las ondas electromagnéticas que hay, todo el sonido que producen las luces, no podríamos creerlo. Ellos lo sienten amplificado. Entonces tenemos que hacer algo para poder, en este caso digo, sería bueno trabajar sin ningún tipo de estímulo, para que él pueda empezar hasta que vaya acostumbrándose poquito a poquito a los estímulos de estos que le hacen daño. Es un tema de mucha curiosidad y mucha paciencia, ¿no? El hecho mismo de jugar, de sentarte a jugar, requiere dejar todo a un lado y concentrarte en ese espacio, ¿no? Tiempos, momentos que a veces ya no tenemos para compartir. Sí, tenemos más preguntas que nos llegan. Ya lo había referido también algo sobre la importancia de tener mascotas, ¿no? ¿Cuán importante es tener mascotas cuando se tienen niños con autismo? En algunos casos conviene, depende del niño, porque hay unos que lo rechazan totalmente, hay otros que lo utilizan como mediadores. Él será el que nos elija, porque a veces puede ser que sea un objeto, no una mascota. Entonces, tampoco una receta, pero yo sí les he visto que, por ejemplo, el hacer algo con caballos les tranquiliza muchísimo. Yo creo que se conectan ahí, algunas ondas se deben conectar, que alguna vez investigaré, que es como que les tranquiliza. Pero es lo mismo cuando uno está tranquilo, digo, una experiencia tonta tal vez, ¿no? Ayer habíamos tenido, todo este tiempo hemos tenido y estamos trabajando muchísimo, y yo salí de mi casa ya un poco tarde para ir al trabajo. Y obviamente tráfico de Quito, fatal. Entonces dije, no, yo voy a disfrutar, hasta llegar a la universidad voy a disfrutar del tráfico. Entonces me pedían que les deje pasar, les dejaba pasar, esperaba el semáforo y no trataba de pasar en amarillo. Fue toda una historia así, ¿no? Escuché una música que me encantaba, así que llegué a la universidad puntual, sin estresarme, sin ningún tipo de cosas. Y yo dije, ¿por qué no hago siempre la experiencia de que encontrar eso, de que en cada espacio yo pueda vivir este equilibrio cosmogónico, que es lo que hablan los yachas, ¿no? Y que en realidad lo pongo yo. Es verdad que el tráfico era igual, la que cambié fui yo. Entonces, en ese sentido, los niños, ellos mismos van decidiendo qué es lo que les tranquiliza. Si les tranquiliza un animal, qué bueno. Si les tranquiliza una música, qué bueno. Y a veces, inclusive en adolescentes, les tranquiliza la música de Metallica. No les tranquiliza la música clásica. Les encanta. La Metallica les tranquiliza. ¿Por qué? No sé. Así que cada uno tiene, pero sí en algunos puede funcionar un poco el animalito. De qué importancia de llamarle, ¿no? El mediador, ¿no? Porque mediante ese objeto animal, pues se logra comunicar. Y el otro interés es cómo manejar la sexualidad en la etapa de la adolescencia. Normal. Normal, es que no tienen ninguna enfermedad. Explicarle claramente, como pasa con también las personas, los chicos neurotípicos, que pensamos lo saben todo y son la generación que aparentan estar informados pero en realidad no saben. Entonces tienen preguntas cuando se les pide preguntar sin nombre, anónimamente, tienen preguntas bastante básicas. Explicarles todo, abordarlo normalmente, con el uso a veces de historias sociales, de acuerdo a su nivel, ¿no? Y eso hay bastante en internet, historias sociales acerca de la sexualidad, para mujeres, para varones, pero es igual que con el resto. Ellos no buscan enamorarse, buscan casarse, buscan tener hijos, ellos quieren una vida normal. Es que en realidad no tienen nada. Preguntan también cómo se maneja lo que dice gluten y caseína, ¿puede ser? Sí. Bueno, yo le agrego algo de lo anterior con una experiencia que tuve con una mamá. Perdón que yo siempre me baso experiencias, pero creo que yo necesito más así.
ella, cuando su hijo fue diagnosticado con autismo, se enteró, logró comprender el comportamiento de su esposo y se dio cuenta que también el papá del niño tenía autismo. Y entonces, previamente a eso, ella le enseñó al esposo a sentir, inclusive en la parte sexual, a sentir y a expresar lo que él sentía. Inclusive le tuvo que enseñar, decir, mira, si vamos a una fiesta, bailas 2 veces conmigo, después hablas con tus amigos, después vienes y otra vez me preguntas cómo está, porque él no se interesaba. Le hizo toda una escuela explicativa hasta que logró comprender y ya, se convierte en una cosa de su propia vida. Pero a veces es necesario explicar porque eso también no se logran, no logran entender qué es lo que les está pasando con su propio cuerpo. Entonces sí es importante entenderlo. Y perdón, la otra pregunta era... El gluten. El gluten. Eso, hay estudios que muestran que en realidad el mismo problema está habiendo en neurotípicos como en neurodiversos. Y eso sí tiene que, para mí, que ver toda la parte de contaminación. Entonces, muchos de nosotros ya tenemos intolerancia al gluten y a la caseína. Eso no se ha podido corroborar, se pensó que sí, pero no se pudo corroborar que había más problemas en personas con autismo que en personas sin autismo. Entonces, pero eso tiene que ver con toda la cantidad de químicos que nosotros estamos teniendo en la naturaleza. Entonces, en el caso del niño con autismo, hay que primero identificar y ver si es real, porque hay muchísimos papás que les hacen unas dietas que yo me pegaría un tiro porque no puede comer nada. Entonces digo, a ver, no exageremos tampoco. Veamos si realmente, lo que yo sí he visto que les acelera, pero eso sí a todos los niños, los dulces. El dulce es como si les pusieran un enchufe en la electricidad, pero eso a todos, ¿no? Entonces yo digo caso por caso. A algunos les hace bien porque digieren mejor, y ahí sí está este estudio que justo hizo la UTE con la San Francisco, que habla de la microbiota, donde hay que hacer todo un proceso de alimentación un poco más sana de acuerdo a lo que el niño necesita, o la persona necesita, pero eso es igual que un neurotípico. ¿Un epiléptico es autista? Pueden haber niños con autismo que tienen epilepsia. En ese caso es el de que hablaba María de Lourdes antes, ahí sí necesita medicación para la epilepsia. Pero es lo mismo que un neurotípico que puede tener epilepsia. Antes se pensaba que todos los niños con autismo tenían retraso mental, ahora que se dice discapacidad intelectual, o tenían epilepsia. No es así. Es como cualquier neurotípico que puede presentar otras condiciones. Muchas gracias. Y acá dicen, también esto creo que lo tratamos anteriormente referente a lo del vínculo, es cómo hacer entender a los abuelos la necesidad de que a los hijos hay que ponerles límite. Pero eso es un problema también de los neurotípicos, no de los niños con autismo, y es un problema familiar en el que hay que hablar y decir, bueno, lo educo yo, y por eso también con más herramientas que un profesional les puede dar, un terapista, pistas de cómo, de los tipos de cómo se debe educar democráticamente, consultando con el niño, no siendo impositivo, no castigos, no premios, porque llevan a la larga a distorsiones, ¿no? Si yo le castigo en exceso, estoy bajando su autoestima. Si yo le premio, él siempre va a esperar algo a cambio cada vez que haga algo bueno. Y siempre incluirlos en espacios con el resto, deporte, deporte, arte, grupos de voluntariado, espacios sanos donde ellos aprendan. Y en la sexualidad se me pasó como le enseñé yo a mi hijo la Cruz Roja. La Cruz Roja es bastante frontal para hablar y él es voluntario y ahí prácticamente le enseñaron cosas que ni yo las sé, creo. Hay espacios sanos que son para personas neurotípicas donde ellos se incluyen y aprenden. Justo una pregunta para Pada, dice, ¿cómo se trabaja el liderazgo en APADA, el liderazgo rotativo, el liderazgo, ¿no? O tal vez nos puedes explicar un poquito, ¿no? Cómo es la organización. La organización es una asociación de padres con los mismos estatutos de una fundación,
con la diferencia que la persona, que este es mi caso, la persona que está al frente, que soy yo, es elegido. Y todo lo que hay en la asociación es de todos. Y se supone que los beneficios que tenga la asociación es para que directamente lo tengan los chicos. Y bueno, hoy estoy yo, pero luego podemos elegir a otra persona. Esto es democrático. Y como último de esta etapa, dice, es una madre que está muy preocupada porque necesita tener un carnet y ha ido muchas veces también a muchos lugares o tal vez solicitar una beca. Entonces, ¿cómo hacer ese trámite? Tal vez hay una... Tengo el número de una profesional del Ministerio de Salud que me dijo que dé su número, entonces me podría escribir o algo y yo le doy el número de este centro de salud que nos está ayudando a carnetizar a todos, porque hay que tener una cierta experticia para calificar a alguien con el espectro autista. Muy bien, que nos deje entonces su número en el mensaje para que María de Lourdes pueda... Le doy el número de un centro de salud donde puede acceder. Ahora, becas, se supone que la educación pública es gratuita y una beca en lo privado pues estaría descartado. Lo que ofrece el Estado es educación en lo público, gratuito. Algo nos preguntaban también sobre la autoagresión, podríamos tal vez ahí, y luego también es cuáles serían las pautas para trabajar el cuidado al cuidador, ¿no? Porque muchas veces sabemos que está el papá, la mamá o los abuelos en este caso, entonces, ¿quién cuida a los abuelos al cuidador? ¿Cómo hay pautas para ello? Sí. Mire, lo del cuidador sí es bien interesante, pero yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que si nosotros los tratamos como otros niños, ellos también van a cambiar las formas de las situaciones y va a ser menos estresante también para el cuidador. Pero en este caso yo creo que ahí sí conviene cuestiones alternativas como yoga u otras cosas a los cuidadores para que bajen los niveles, porque sí es complejo. O sea, los papás cuando hay crisis sí son muy complejas, porque es fácil si un niño le dice, papá me duele esto, pero cuando uno no sabe qué le pasa, sobre todo con los no verbales y cuando son pequeños, es súper complicado. Entonces lleva a uno límites de ansiedad, que por eso yo creo que son los grupos de padres donde pueden dialogar y después algunas otras cosas que les pueden desestresar. En el caso de la autoagresión, ahí también yo insisto en el conocimiento del niño. Hay algo que le está pasando. Y hay algo que él no logra que nosotros le comprendamos. Entonces, cuando uno logra comprenderlo, ellos dejan de autoagredirse. Y sí, la autoagresión en algunos casos para mí ha sido traumatizante ver a veces cómo se golpean la cabeza, pero también eso uno le ayuda mucho cuando uno ha trabajado con los niños de 2 años y que ellos también cuando vienen el berrinche se golpean la cabeza, y si el adulto reacciona y se pone mal, el niño ya sabe que por ahí puede obtener algo del adulto. Entonces hay que también tomar en cuenta de buscar alternativas, de poner una almohada, de poner para que, sin estresar al otro, porque también ellos tienen que buscar unas formas, la palabra no sería tan justa, pero de manipular, obtener la atención del adulto. Entonces si ellos buscan que como le decía antes de la violencia, si ellos buscan que a través de eso usted le tiene ahí, ellos van a utilizar mucho más la autoagresión. Entonces eso hay que ir transformando esta situación. A mí me ha ayudado mucho para bajar estos niveles en los niños utilizando los elementos andinos. Por ejemplo, si un niño está con mucha ansiedad, es mejor llevarle al agua, sacarle los zapatos, llevarle a la tierra y de verdad hacen cable a tierra. Bajan toda la ansiedad y entonces ahí con ellos ahí se puede ir haciendo. Yo siempre les digo a los papás, no se pongan más nerviosos, porque ellos más se ponen nerviosos si ven al papá que hace una cosa. Sáquenle a la tierra, sáquenle los zapatitos, aunque haga frío, aunque llueva, y no se imaginan cómo la naturaleza los tranquiliza. Y entonces así también se disminuye estos momentos de autoagresividad. Qué interesante. La última para cerrar, lo que preguntan es
yo pienso que todo esto lleva a un fortalecimiento y a un liderazgo también en las familias, ¿no? Decían también, uno mismo tiene que asumir, tiene que abrazar tal vez esa enfermedad en muchos casos, o también a veces unas debilidades personales, ¿no? Es hablarlo. Pero, ¿cómo fortalecer el liderazgo en las familias? ¿Cómo se está trabajando en APADA? Bueno, esto es algo que nos toca empezar a cambiar. Tomemos en cuenta que a veces nos quejamos de por qué mi hijo no obedece cuando yo le digo que solo me obedezca porque yo lo digo. Venimos de un tipo de gobierno dictatorial en la época en que éramos niños, con familias bajo el mismo estilo, en las que muchas veces la mujer no podía ni levantar la voz al hombre, y educamos a los niños igual. Así que si queremos que el liderazgo empiece, tenemos que darle su lugar y tenemos que tomar en cuenta su voz, que si algo le pasa, consultar con él. Hay veces que mamitas me han dicho, mi hijo llegó bastante mal del colegio, no sé qué le pasa, y la mamita de verdad está muy desesperada, y yo también caigo en desesperación y le digo, pero ¿le preguntó? No. ¿Y seguro que es verbal? Sí, es verbal, pero no le preguntó. Pregúntele, como dice Catalina, ellos tienen la respuesta de todo. ¿Y cómo se saca ese liderazgo? Fortaleciendo y desde niño tomando en cuenta que su voz es importante. Que si yo voy a almorzar, quizás yo digo, el niño no come, pero quizás no compartí con él lo que voy a hacer de comer. ¿Qué les parece si juntos hicimos una vez en familia qué vamos a hacer de comer? Y entonces armemos la lista de compras y vamos a comprar lo que se va a cocinar en la semana. Y él se va a sentir parte de. Si yo le digo, ayúdame a hacer la ensalada, se va a sentir parte del almuerzo y va a comer. Y son formas de desarrollar el liderazgo desde niños. Y ahí sí, pues cuando él sea grande podrá estar más empoderado. Pero se trabaja así, y esto es un trabajo, un proceso, ¿no? Obviamente no vamos a cambiar, puede ser que algún momento se nos vaya de las manos, pero esto es un proceso y tenemos que darles voz y darle la importancia que tiene él como persona, como parte de la familia. El niño dicen que el niño mal portado es un niño que no se siente incluido, no se siente parte de. Cuando ellos se sienten parte de la familia, parte de la escuela, se sienten útiles, ellos van. Si yo a un niño que lo puedo pensar es problema, pero yo le digo, ayúdame, qué sé yo, todos los días a tomar lista, él se va a sentir útil y va a dejar de faltar porque va a saber que él es la persona importante para tomar la lista. Y eso con las personas regulares. Lo que hemos hablado todo el tiempo es igual, es para los dos, funciona, solo que en el autismo es más notorio, pero funciona para todos. Muchas gracias, qué interesantes aportes que contribuyen al diálogo, y hemos estado conversando desde la experiencia de la familia, desde la experiencia en el ámbito de la academia, de la salud, y también en el ámbito educativo, ¿no? Y este ha sido una recopilación de experiencias y de conocimientos que entran en este diálogo, y gracias al aporte de familias que nos van siguiendo podemos ir reflexionando sobre estos temas y aprender más. Vamos a ir cerrando ya nuestro diálogo de Saberes 2.0, agradeciendo a todos quienes a través de sus mensajes y aportes han contribuido a este espacio. Pueden revisar además cualquier tema que se ha ido tratando luego en la página de Facebook de Fe y Alegría, y dejar también sus números, comentarios y experiencias adicionales. En el marco de este espacio de concienciación sobre el autismo, yo quería pedirles, María de Lourdes y Catalina, nos ayuden cerrando con su visión de lo que viene aquí en este trabajo, donde se ha juntado el Estado también, la academia, y cómo ven
no sé, un siguiente encuentro de familias, de personas en torno al autismo? Nosotros, el camino que hemos trazado, digamos, también en lo que estamos caminando juntos, es llegar de verdad a generar una nueva forma de ver a la persona con autismo. Ese es nuestro objetivo. Y entonces para eso haremos congresos internacionales, haremos investigación, haremos todo lo que esté de nuestras manos, como para que la sociedad empiece a verlos distinto. Pero yo creo que, como decía antes María de Lourdes, la persona con autismo nos permite decir, hay una persona distinta al lado mío. Entonces, si nosotros hacemos esta gimnasia con la persona autista, lo podremos hacer con la persona que simplemente tiene un problema de conducta porque está sufriendo, o de un niño que está abandonado más allá que tenga padres y que no tienen el tiempo de compartir, o un espacio de paz, ¿no? Porque nosotros ahora lo que no tenemos es espacio de paz. Entonces estamos viviendo una cuestión. Entonces yo digo, a mí es como que el contacto con la persona autista me ha hecho poner los frenos a la vida y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No disfruto el momento, no disfruto de la cosa que veo, yo decidí no hacerlo. Entonces por eso digo, y después de estar en la humildad de aprender siempre, de que no soy el poseedor del saber, más allá de que vivo estudiando, no soy el poseedor del saber. Entonces es el otro que en realidad da la luz para que yo tenga la luz y la sabiduría. Y esto de la sabiduría, justo lo hablábamos hoy en la universidad, digo, en realidad es lo que nos falta, ¿no? La sabiduría para las cosas. Antes nuestros ancestros sembraban cuando veían solamente la galaxia, veían el cielo y pudieron domesticar los alimentos. O sea, todo está en la naturaleza, fue creado de una perfección impresionante. Entonces también estos niños son parte de esta naturaleza que nos están diciendo algo. Entonces es el momento de decir, o sea, seamos verdaderos, seamos simples. Muchas gracias, Catalina. ¿Y María de Lourdes? Bueno, yo apelar a la sensibilidad. Esto no es algo de quizás saber de autismo. Nosotros nos hemos topado con máster, literalmente máster, y que me han dicho a mí, no necesito ayuda, yo sé de autismo, no se preocupe. Y eso ha terminado terrible. No es necesario saber de autismo, es necesario ser sensible y estar, como dice Catalina, con la mente abierta a algo nuevo. Ellos son algo nuevo, algo distinto, algo que de verdad viene a cambiar, a aportar. Y como padres tenemos un compromiso bien grande. Algo que a mí también me dijeron cuando yo estudiaba en el colegio y fue una pregunta que lanzó un profesor y nos dijo, ¿desde qué edad se debe educar a un niño? Y bueno, pues decíamos, desde que nace, desde los 2 años, desde los 3, desde los 5. Y nos dijo 20 años antes de que nazca. Al niño se lo educa educando a los padres. Y por eso mi insistencia y volver a decir, la familia necesita una terapia. No tengan miedo, porque venimos también de una generación quizás de un tabú, de que a la terapia iba solo la persona que estaba loca o algo así, no. Incluso para que sepan qué hacen con su hijo en la terapia. Si yo también tomo una terapia para que cuando entra donde la psicóloga y cierra la puerta, pero yo también tener una idea de qué hacen con mi hijo, incluso para eso, hasta por curiosidad, asistan a una terapia. Asistan con la familia, busquen un profesional. La psicología es una ciencia, los terapistas, todos tienen una ciencia detrás y un porqué, y démosle crédito a tantos años de estudio que tienen los profesionales. Muchas gracias. La diversidad siempre va a ser el propósito y la meta de la educación, la atención a la diversidad, esa posibilidad de enriquecerse con las experiencias diversas. La propuesta de educación popular de Fe y Alegría busca justamente enriquecerse con mundos, con universos distintos,
con realidades que solamente los que están viviéndola, los que están experimentando las situaciones de injusticia, pueden entender a profundidad. Sin esa capacidad de encuentro entre quienes estamos haciendo educación, quienes están haciendo investigación, con las familias, con las personas en su situación de exclusión, sin esa posibilidad de encuentro, la educación no crece, no evoluciona. Y la educación que tenemos requiere esa evolución, requiere ese cambio para garantizar la felicidad, garantizar lo que busca la propuesta, la transformación y el hecho de que la persona sea dueña de su vida, de su historia, dueña de su palabra, ¿sí? de lo que quiere hacer con ella. Seguimos encontrando en el Diálogo de Saberes 2.0 para seguir aprendiendo, conociendo y compartiendo experiencias. Muchas gracias y una buena tarde.